porque tuve un caso Sí. que justamente va de mediodía a mediodía y justamente tenía un asegurado con el vehículo prendado en Nación, en la compañía de Seguros Nación. Ujú, Y bueno, y él venía, había terminado la prenda, venía camino a mi oficina a hacer ujú, el seguro conmigo porque sabía que le cubría hasta el mediodía. ujú. Pues la póliza de Nación iba de las 0 horas. O sea que él se quedó sin cobertura, de sí que lo pudo arreglar, ¿no? Pero vino sin cobertura y A se quedó ver, sin cobertura. no, a ver, explícamela de vuelta, pues no entendí. ¿Cómo? El cliente tenía un vehículo prendado en Banco Nación, ¿sí? O Sí, sea, en Seguros Nación. sí. Él terminó la prenda y venía a Ujú, hacer el seguro conmigo porque se le terminaba la prenda y el sí. seguro le cubría hasta el mediodía, como todos los seguros. Por eso el Ujú. salvo pacto contrario existe. ¿Por qué? Porque Nación tenía de las 0 horas Claro, por el ejemplo, vos tenés seguro. compañía, por ejemplo, San Cristóbal es desde las 0 horas. No sé si alguno trabaja en San Cristóbal, pero los contratos automotores son desde las 0 horas. ¿Sí? Ahora pusieron a las 12 San En San Cristóbal. Cristóbal, Sí, yo trabajo con San Cristóbal. a ver, En las pólizas, en las pólizas de automotores lo tengo de las 12. m- mira, yo tengo mi auto asegurado y estoy casi seguro que es desde las 0 horas. Pero bueno, vamos a ¿Y plantearlo de vos dónde vivís? Porque a lo Mar del Plata. mejor, claro, a lo mejor puede ser por zona. Bien, Mañana me voy a fijar. yo les voy a contar algo que es lo que... Vamos por partes, ¿sí? Primero, en la pregunta, salgámonos de los usos y costumbres. En la pregunta de superintendencia, les va a preguntar sobre las 12 del mediodía. ¿Se entiende? Salvo pacto en contrario. Esa es la respuesta en el multiple choice. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Lo que pasa en la realidad es que a partir de los sistemas de plataforma informáticos, el productor carga una póliza a las 9 de la noche del día 14 de octubre, o sea, hoy, dentro de una hora carga la póliza. Esa póliza se emite en el momento porque carga las fotos, todo. ¿Y con qué fecha sale? ¿Con qué horario sale el contrato? Dice 14 de octubre, 0 horas. Sí, nosotros tuvimos que pagar un accidente enorme con ese detalle. O sea, el sistema hoy por hoy, lo que te emite en el día, te lo manda al principio del día. Bien. Sí, Otra, sí, es así. otra situación que se produce hoy por hoy producto de los cambios tecnológicos. Cuando se suspendía una cobertura por falta de pago, antes, ¿cuándo se activaba? A Una vez las que la- cero Al horas, mediodía del otro día, Al mediodía del otro día se activaba. ¿no es ¿sí? a la, ¿no es a las 0 horas del día que pagó? O sea, No, a las 12 de la noche. no. A ver, yo estoy hablando de cómo era históricamente cuando, digamos, estamos hablando en torno de la ley. Vos pagás y entrás. Sí, San Cristóbal dice 0 horas, yo de eso estoy totalmente seguro. Pero estamos hablando de lo que dice la ley de cómo era antes de los sistemas de plataforma. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Esto era muy común, el asegurado pagaba y el productor se les enseñaba a todos los productores, avisale que hasta mañana al mediodía no tiene cobertura, ¿eh? ¿Por qué era eso así? Pero la ley no dice 0 horas, la 17.418 no dice 0 horas la renovación No, no, estoy hablando de la falta de por cobertura por falta de impago. pago. Sí, sí, digamos la renovación de la cobertura, quiero decir. O sea, Ah, no, yo no, no. creo La que, renovación de la póliza estás hablando. no, No no, la, no. no la rehabilitación por impago. Suspensión, la suspensión de cobertura es automática. Ujú, Vos vas, pagás, no, no importa, un día a la tarde, ese ujú. día a las 12 de la noche, o sea, 24 horas, 0 horas del día siguiente, se restablece. A ver, eso hoy te doy.
el 100% de que sí, pero te estoy hablando de cómo era. Históricamente eran las 12 del mediodía y era como una línea de horizonte divisoria, que es la que figura en el espíritu de la ley. ¿Sí? ¿Por qué era eso así? Eso era así porque antes los sistemas de registración eran pseudo manuales. ¿Qué significa? No manual de manual, manual de que de a mano. El productor tenía que hacer la remesa, declararle a la compañía todos los pagos. La compañía tenía que agarrar toda esa declaración del productor, imputarla en el sistema, verificar que todo estuviera bien y rehabilitar la cobertura. Por eso se daba toda esta circunstancia de los plazos y de las famosas 12 del mediodía. ¿Sí? Cuando aparecen los sistemas de plataforma, fue cuando muchas compañías empezaron a poner 0 horas. Eh, Acá me quiere compartir algo. A ver. Bien, si alguno quiere compartir algo. eh, eh, cuando las... a ver, acá me ponen, ¿ves? Claro, esta es de San Cristóbal, ¿sí? Que dice 0 horas. A partir del tema de los sistemas de plataformas, ¿sí? Empezaron a pasar algunas cosas como, por ejemplo, si un asegurado que tiene la póliza impaga, el productor le avisa, váyase la transferencia, sale de hacer la transferencia, sube al auto, hace 3 cuadras y choca. ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura? No, no tiene cobertura. A ver, ¿Por qué vos crees que no tiene cobertura? Porque está suspendida por falta de pago. Es Bien, la obligación del asegurado de pagar, es la única de las pocas obligaciones que tiene de pagar. está bien, pero digo, el asegurado fue al RIPSA o al Rapipago, pagó, se Sí. subió al auto, hace 3 cuadras y choca. En ese caso, ¿hay cobertura? Hoy estamos hablando, ¿eh? ¿Hay cobertura o no hay cobertura? a En ver, tribunales te van a decir que sí, porque el pago ingresó. Bien. Acá, como dice Yamila, el tribunal va a decir que sí. ¿Por qué? Porque la voluntad de pago del asegurado se expresó y se cumplió. Bien. Defensa del consumidor. No, 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 no. La compañía le va a dar cobertura porque va a tomar, vamos a ponerle que tenemos todos los datos del choque, ¿eh? Tenemos la cámara donde figura la hora y el tipo choca 10 minutos después. ¿Sí? A ver, pero ¿qué pasa? Si uno va a la letra fría de la ley, es como dice Flavia, No, se paga. no se paga. No, hay plata. ¿Eh? para mí si el cliente, si vos ya tenés la cuota vencida, Sí, al cliente le vence la cuota los días, el primero de cada mes. O sea, el cliente tiene hasta las 0 horas del primero para pagar. sí, Al día siguiente automáticamente no tiene cobertura, no, técnicamente. técnicamente no. Ahora, perdón, estamos ya yendo a automotores. ¿Qué pasa con la cobertura de responsabilidad civil si el cliente tiene la póliza impaga? A ver, Eso es lo que yo decía, las 0 horas Claro, se rehabilitan. te voy a mutear que hay un perrito ahí. Ahí está. Bien. A ver, hay que tener mucho cuidado con todos los cambios que se han ido produciendo y que hoy por hoy funcionan y que de hecho dan cobertura y las compañías atienden y todo con lo que dice el marco de la ley. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en responsabilidad civil en automotores, el impago de la póliza cuatrimestral no libera a la compañía de tener que cubrir los daños provocados al tercero. A lo sumo, la compañía va a tener el derecho de repetir contra su propio no, asegurado. tuve un caso puntual
Sí. Eh, una clienta que justo se renueva la póliza, su vencimiento eran todos los primeros, por ejemplo, se renueva la póliza y en el mismo mes le corre el vencimiento y le genera un cupón, por ejemplo, el 28 de cada mes. Como que en un mes le cayeron 2 vencimientos. La persona asociando su primero, si bien hubo gestión de cobranza, paga tarde, habrá pagado 5 o 6 días tarde y me lo rechazaron. Y, fíjate, obviamente, digamos, toda esta explicación estuvo, la persona se corrió el vencimiento, justo le cayeron dos, bueno, no pagó un día tarde, pagó 5 o 6 días tarde, y por más que tenía, porque sí es cierto, me ha pasado, digamos, que la compañía lo que evalúa es que vos tengas una voluntad de pago, que tengas una periodicidad y frecuencia, eh, se rechazó a cara de perro y se rechazó. Bien, hay muchas, vamos Digamos, a he ordenar un... tenido casos en donde se Sí, flexibilizan. Hoy las compañías están bastante más rígidas. sí. Están bastante más rígidas porque hace un par de años que la ley dijo, bueno, escúchame, esto no puede ser un viva la pepa que el tipo que no paga tiene cobertura igual. Porque todo lo que iba a juicio, Coincido no contigo. importaba si había pagado o no había pagado, tenía cobertura igual. Bueno, eso se cortó, Sí. ¿sí? Ahora, acá Gastón me pone, ¿la compañía tiene que darle aviso? Sí, porque si no, y principalmente cuando están, están asociados los medios de pago electrónicos. Por eso hoy por hoy las compañías piden el WhatsApp, el mail, el celular. ¿Para qué? Para mandarle el reporte de que el pago no ingresó. Y es más, las compañías hoy por hoy hacen casi 3 barridos mensuales de la cuota. ¿Para qué? Para decirle, yo te intenté cobrar 3 veces, porque para poder rechazar tenés que tener un fundamento. Ahora, vamos a suponer que no ingresó el pago. La póliza de responsabilidad civil está vigente, porque el pago no ingresó, pero la póliza está vigente. Y ese asegurado choca. La compañía, por ley, nadie lo va a hacer, ¿eh? Ninguna compañía lo va a aceptar, lo van a intentar rechazar, pero por ley debería darle cobertura igualmente porque no anuló la póliza. En la cobertura de RC te estoy hablando, ¿eh? Principalmente en la cobertura de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la cobertura de responsabilidad civil es la obligatoria y es en la que la superintendencia le dice, vos vas a darle cobertura de responsabilidad civil y vas a dejar cubierto al tercero damnificado, y si no te pagan es un problema tuyo. Lo que pasa es que la mayoría de las compañías, lo primero que te dicen es Bueno, rechazan por falta de cobertura financiera, pero si el contrato no está anulado, vas a cualquier instancia judicial. te puedo hacer una aclaración de eso porque es una cosa que nosotros eh, vemos mucho. Sí, Acá en lo que es cobertura de responsabilidad civil hay una diferencia que si lo leen está en el 118 de la ley, sí, 118 que te dice que si en una instancia judicial, administrativamente lo podés hacer, podés rechazar por falta de pago un reclamo administrativo de un tercero. sí, El 118 dice que una vez que se judicializa ese reclamo de tercero, la judicialización arranca con la mediación previa obligatoria, solamente el asegurador puede oponer circunstancias anteriores al siniestro, no las que son posteriores al siniestro. O sea, que si una vez que se judicializa, la única causal que camina es la falta de pago por ser anterior al siniestro. No camina, por ejemplo, una culpa grave, depende del análisis que le hagan, que es muy subjetivo. ujú, Pero el problema es cuando intentan aplicar la ley del consumidor, que ahí la ley de seguro se nos va a la mierda,
Claro, perdonen la expresión, sí. pero, o sea, hacemos de cuenta que estamos todos dentro de la ley consumidor y dejan de lado todas las prescripciones de la 17418, más o menos todas, o sea, es como si fuéramos una empresa de telecomunicaciones, para tribunales es lo mismo, y te tiran todas estas reglas abajo, salvo que sea un juez que sea, digamos, Y que sepa de la empatice materia. con, Claro. que se empatice con la aseguradora un poco más, pero si leen ahí el 118 dice, las causales para usar como exclusión o falta de cobertura a un tercero las dividen en posteriores al siniestro o anteriores. O sea que la única tiene que estar existente al momento del siniestro, la causal. Una de las pocas es la falta de pago. Por eso que la falta de denuncia de siniestro no funciona, porque es una causal posterior. O sea que a mí el asegurado no me haga la denuncia de siniestro, no me funciona al tercero, porque es una causal que viene Después, posterior, claro. Entonces, también se intenta usar, pero esa sí que que no corre. no corre, no corre. Igualmente, a ver, la cobertura básica de responsabilidad civil sigue funcionando. El problema es ese. Las compañías, obviamente, esto es algo. Vos imaginate si el mercado asegurador en el Vox Populi supiera que yo no pago la DRC y la compañía tiene que pagar igual, ¿sí? Pero la básica de RC, no se olviden que la cobertura de responsabilidad civil tiene varias composiciones. La Ujú. básica de RC, si la póliza no está anulada, está vigente. En Y, automotores, ¿eh? Sí. pero, pero me tengo que pelear a capa y espada, digamos, con la compañía o recién en instancia judicial puedo hacer valer eso. No, en realidad, a ver, vos en este caso, ¿sos tercero o sos asegurado? ¿Vos estás defendiendo a tu asegurado? Tengo instancia donde soy defendiente asegurado y hay veces con que me encuentro con un reclamo de tercero que el otro no tenía cobertura financiera y estoy en posición del tercero, digamos. Ahí lo que Sí, tenés que fijarte es la básica de RC, que es lo que te atiende en la cobertura en el contrato de póliza de esa, ¿sí? bien, Y si cuadra dentro de esa básica, la podés reclamar igualmente, ¿sí? bien, bien. Bien. Después, Gracias. acá pregunta Esteban Rectimil. Si lo aseguro el 14 a las 3 de la tarde y me roban el auto a las 16, ¿no tiene cobertura? Bien, Esteban, el tema acá es el siguiente. Cuando vos lo aseguraste el día 14 a las 15 horas, seguramente el contrato que te emitió la compañía sale día 14 0 horas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la compañía asume que el productor hizo la inspección, ¿sí? Y que cargó las fotos y que verificó el riesgo. Entonces te dan como si fuera retroactiva la cobertura. Vos declarás la denuncia de que te lo robaron a las 16. ¿Qué va a hacer inmediatamente la compañía? Va a consultarle a su productor. Los antecedentes del asegurado, si hizo la inspección previa in situ, ¿sí? Pero el problema que tienen estos sistemas automáticos es que vos emitís la póliza y la póliza de las plataformas, Anchor, San Cristóbal, a las que yo he visto, te emiten el día que vos la estás cargando, porque vos estás cargando toda la información de la inspección y te tiran a las 0 horas. Entonces el contrato no es que arrancó a las 15, arrancó a las 0 y a vos te robaron el auto a las 16. Después, a ver, no nos olvidemos que acá después la compañía sabe que el contrato lo hiciste a las 15 y te va a llamar y te va a decir, escúchame, quién es este asegurado, cuánto hace que lo conocés, verificaste el riesgo, va a ser una verificación y una investigación antifraude desde el momento uno. Ahora, yo particularmente en la oficina de mis padres, hubo un caso famosísimo por lo cual mis padres eran productores, por lo cual después siempre se tomó como una especie de eslogan de venta, que es un asegurado que lo llama
diciéndole que va a sacar el auto de la concesionaria, ¿sí? Que estaba en una avenida, y le hace el seguro y le manda el certificado de cobertura, porque al principio solamente te dan el certificado de cobertura de responsabilidad civil, ¿sí? Y el asegurado está ingresando al circuito de la avenida y se lo lleva puesto uno que venía circulando, ¿sí? Y la cobertura funcionó en ese caso. Bien. A ver, estamos a las 20. Vamos a hacer lo siguiente. La voy a, si les parece, le voy a pedir a Virginia, que es la presidenta de la asociación, porque estas preguntas que son tan finitas y que van al multiple choice y que queremos evitar errores, estaría bueno que Virginia, que en parte le pegan una mirada a ellos los multiple choice, nos den la pauta. No sería la primera vez que hay una pregunta capciosa que genera error. Le voy a pedir que nos acompañe un ratito el lunes que viene y charlamos un poquito del tema del inicio de vigencia. Para mí, la falta de cobertura financiera, si bien es carga y es obligación del asegurado el pago de la prima, en la cobertura de RC sigue estando vigente, en el resto no. Pero bueno, lo vamos a verificar con ella. A ver, estamos siendo las 20. ¿Cómo están como para darle un ratito más al tema de automotores? ¿Estamos bien? ¿Algunos quieren 5 minutitos, se van a hacer un café o seguimos? Bien. Por ahí seguimos y cortamos un ratito antes, si les Sí, parece. siempre, viste que siempre decimos lo mismo y después nos ponemos a hablar de cualquier cosa. Al final de la charla empiezan a aparecer otros temas. Bueno, a ver, automotores. Automotores. Es una de las coberturas con mayor trazabilidad, con mayor historial en el mercado asegurador mundial. Es una de las coberturas más medidas, es una de las coberturas de las cuales se tiene mayor historial de siniestralidad y donde se estandariza de manera más eficiente la posibilidad de dar cobertura. En Argentina, hace ya una pila de años, cada compañía tenía como sus modelos de cobertura con sus nombres propios, por lo cual para el productor la competencia o la información o el asesoramiento entre compañía y compañía implicaba un conocimiento profundo de cada una de esas coberturas, pero igualmente generaba mucha confusión. ¿Cuándo se generaba la confusión? La confusión se generaba cuando había algún siniestro y éste producía alguna instancia de judicialización. ¿Por qué? Porque la cobertura de Sancor, que se llamaba Premium, no era lo mismo que la cobertura plata de Allianz o completa de San Cristóbal. El juez decía, perdón, ¿yo cómo sé qué es lo que se está cubriendo? Producto de ese proceso, en esta rama en particular del mercado asegurador argentino, la superintendencia generó un proceso de estandarización de las coberturas de automotores. Y hoy por hoy nos encontramos con que la mayoría de las compañías tienen el mismo esquema de coberturas en automotores. Tenemos la cobertura básica, que es la RC, ¿sí? Después tenemos la cobertura B, que cubre totales. En su variante más completa es la cobertura B, que cubre responsabilidad civil, que sería la A, más robo total, incendio total y destrucción total por accidente. La opción B1, que cubre responsabilidad civil, robo total, incendio total, destrucción por accidente, no. Y la cobertura B4 en algunas compañías, que cubre responsabilidad civil, incendio total, ni robo ni destrucción total. Estas coberturas son para autos muy, muy viejos. Después tenemos la cobertura C, que tiene la cobertura C, que cubre responsabilidad civil, robo total y parcial, incendio total y parcial, destrucción total por accidente. La C1,
que cubre lo mismo pero sin destrucción total, y otra cobertura que ahí sí cada compañía le ha agregado su propio nombre, que es C Premium en algunas, C Full en otras, M en otras, donde te da la cobertura C más todos los adicionales. ¿Cuáles son los adicionales? Granizo, parabrisas, cerradura, luneta, ¿sí? Y después tenemos las coberturas D, que son todas las todo riesgo, que hace un montón de años eran con una franquicia fija, que era un monto fijo, deducible a cargo del asegurado, y hoy por hoy, en general, en todas las compañías, son un porcentaje de la suma asegurada que no es fijo porque la suma asegurada evoluciona y el porcentaje va variando, que queda a cargo del asegurado. Adicionalmente a estas coberturas automotores, tenemos una cobertura que algunas compañías dan de autos clásicos, que es una especie de RC ilimitada, que es para autos de mucha antigüedad que no se ponen que no se usan con frecuencia y que pueden usarse como vehículos de paseo de tránsito eventual, con una RC limitada. Y después tenemos la cobertura E, que es la cobertura de cochera, que es muy parecida a la B1 sin el adicional de la responsabilidad civil. Son vehículos que están en guarda, ¿sí? Que te cubre robo total, incendio total. Esas en general son la descripción de las coberturas automotores, que era de las que recién estábamos más o menos hablando de cómo funcionan los contratos. Bien, hoy por hoy las plataformas de suscripción son muy automáticas. Esto quiere decir que a la hora de realizar el análisis de riesgo de un vehículo, el productor entiendo que declara el año, el modelo, la marca y la compañía le tira un valor estimado de suma asegurada, que en general se usa el registro de Infoauto. Creo que en todas las compañías se usa como base el Infoauto. Que el asegurado puede a valor tasado pedir un aumento de suma asegurada o puede solicitar en algunas compañías un 10% más o un 10% menos. La mayoría de las compañías trabaja Infoauto, Infoauto más 10 o Infoauto menos 10, y esto también bien va de la mano de lo que muchas veces comenta Yamila del tema de la judicialización, que es para evitar problemas. Y a esa suma asegurada, en función del contexto que tenemos en nuestro país, algunas veces se le puede agregar una cláusula de ajuste de suma asegurada cuando los contratos no son mensuales, cuando son trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales. En general, hoy por hoy, las compañías recomiendan para los vehículos la contratación mensual con refacturación, es anual con refacturación mensual, por decirlo de alguna manera, porque el problema que acontece desde el punto de vista técnico con las pólizas cuatrimestrales, semestrales o anuales es que si bien le establecían al asegurado un costo fijo de la cuota, tenían como problema la desactualización de la suma asegurada continua y aparte que la tasa de financiación en una póliza semestral en 5 cuotas era más cara que hacerla en promedio como póliza mensual. Bien, eh, esas son las coberturas en general que tienen todas las aseguradoras. Están estandarizadas por superintendencia, esto permite cierto control con respecto a lo que cubren. Antes era medio un chino saber cuáles eran los adicionales en una compañía y en otra, hoy no, estoy quedando sin tiempo. Obviamente, como nota importante, se cubre en la responsabilidad civil los terceros transportados, más no el asegurado y los familiares directos hasta tercer grado de consanguinidad. Bien, eh, esto es importante saberlo porque en un accidente en el cual la esposa es la que termina lastimada, la cobertura de RC no le da cobertura. Hay compañías
que ofrecen adicionalmente una cobertura de ampliación familiar para poder cubrir en el caso de accidente a los familiares transportados. Y, y después, bueno, obviamente, describiendo las coberturas, tenemos que la cobertura de responsabilidad civil cubre, obviamente, todo lo que le hacemos a los terceros. Eh, Tiene hoy por hoy en el auto particular hasta 30 millones, en los de uso comercial y en los camiones las sumas son mayores y se van actualizando periódicamente. Estos montos no quiere decir que sean montos que van a funcionar de manera total, sino que en el caso de la responsabilidad civil, en muchos tipos de accidentes están topeados para evitar reclamos excesivos y procesos de judicialización. Después, con respecto a daño, tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con robo y robo parcial, incendio, incendio parcial y destrucción total por accidente. La destrucción total por accidente hoy por hoy es un tema complicadísimo en el mercado asegurador, ya que antes existía una cláusula del 80 que funcionaba, que era que un vehículo tenía que, el costo de reparación tenía que superar el 80% del valor del vehículo y en ese caso se declaraba que era destrucción total y se pagaba el total del vehículo. Hoy por hoy están pasando procesos que se dividen de dos maneras. Uno es imposibilidad de reparación, que eso se traduce en falta de repuestos, no hay manera de arreglar. Por ejemplo, hoy por hoy un choque de un PT Cruz, de un Chrysler, es imposible. O sea, choque con lo que choque, se rompa lo que se rompa, va a destrucción total, no hay manera de arreglar un vehículo que en algún momento tuvo proveedores e importación y hoy por hoy no lo tiene. Eh, Así que en esos casos lo que se hace es determinar la destrucción total y abonar el total del seguro. ¿Cuáles son las figuras que aparecen en el contrato de seguro automotor? Aparece el tomador asegurado cuando es la misma persona. ¿Qué diferencia puede haber entre el tomador y el asegurado? Hay muchas empresas que a sus equipos técnicos y gerenciales les aseguran el vehículo y en ese caso la empresa es el tomador del contrato de póliza, que como vimos en la charla de hoy es el obligado a pagar la prima y el asegurado es el dueño del vehículo. Y obviamente el dueño del vehículo tiene que ser el titular del bien registral. Si bien los usos y costumbres muchas veces se puede llegar a poner a otra persona como titular del vehículo, en los casos de siniestro la compañía siempre va a indemnizar al titular del bien registral. Los daños con los que nos podemos encontrar en general son tres. Tenemos el accidente, que puede ser contra cosas, contra otros vehículos, contra personas, ¿sí? El incendio, el accidente, que puede ser un accidente parcial o puede ser un accidente total. El incendio, que puede ser un incendio parcial o un incendio total, ¿bien? Y el robo. Esos son los tipos de siniestros con los que nos vamos a encontrar. El robo también puede ser parcial o total. En el caso del accidente, obviamente, tenemos la figura del asegurado y del tercero para analizar. Obviamente, como liquidadores les va a llegar el... Esteban pregunta, ¿eso sería en el seguro de banco? La persona trabaja en el banco, el tomador es el banco y el asegurado el titular de la unidad. Eh, puede ser cualquier tipo de empresa que decida que le va a dar como un beneficio o porque usa ese vehículo para ir a trabajar. Pasa mucho, por ejemplo, en la gente que trabaja en grandes empresas y usa el vehículo para trasladarse entre diferentes dependencias de la empresa. En ese caso, la empresa es la tomadora del seguro, la obligada a pagar la prima, pero el asegurado es el dueño del vehículo, que es el empleado. Bien, y los daños y la indemnización le va a tocar al empleado. ¿Sí? Eso lo prestan las empresas como un servicio. Bueno, ¿qué tipo de siniestros nos pueden llegar a nosotros?
Generalmente los estudios que trabajan en liquidación de automotores son estudios especializados. ¿Por qué? Porque la liquidación de automotores en general se paga a valores muy muy bajos y es un negocio de volumen, donde el estudio liquidador va a recibir no solamente al asegurado, sino también al tercero, y tiene que tener armado un circuito de inspección, un circuito de proveedores de autoparte y un circuito de proveedores de talleres para poder hacer la cuantificación del riesgo y la gestión de la reparación. Esto hace algunos años no era tan así. Hoy por hoy las aseguradoras han derivado en estudios especializados. Como le digo, el estudio que hace automotores en general puede llegar a tener otro departamento que haga otras ramas, pero la rama que hace automotores hace solamente automotores y hay estudios que hacen solamente automotores. Por esta cuestión de que aparte el espacio de inspección del estudio necesita contar con un playón, necesita a veces contar con fosa, un mecánico que por ahí asista. Todo depende de cómo esté estructurado el estudio. Bien, entonces, ¿qué tipo de siniestros vamos a tener? Podemos tener un siniestro de robo que va a funcionar como en el resto de las ramas, nos va a llegar el caso como perito, vamos a hacer la verificación de la circunstancia de la denuncia, la verificación de que el hecho haya acontecido y vamos a cuantificar, en el caso del robo parcial, que lo que se declaró en la denuncia policial haya sido lo que realmente falta, ¿sí? Y que las circunstancias que se plantearon en la denuncia se hayan cumplido. En el caso de los robos parciales, generalmente se produce mucho robo de auxilio, mucho robo de rueda, eh, el resto de los equipamientos de un auto, o sea, las pertenencias del asegurado dentro del vehículo no tienen cobertura. Muy pocas compañías cubren las herramientas de cambio de las ruedas, tipo el crique, la llave, todo eso. Muy pocas compañías lo cubren. Creo que son 2 o 3 solamente las que le dan cobertura a eso. Y generalmente el robo parcial es el robo de rueda, robo de batería. ¿Sí? En alguna época en el país se cubría el robo de estéreo. ¿Sí? Y eso allá por los 90 las compañías en un acuerdo marco entre todas decidieron no cubrir más el robo de estéreo, porque la tasa de autorrobo era altísima, increíble, ¿sí? Yo que soy un poco más grande que bueno, muchos de los que están aquí, les comento que en esa época la gente con los estéreos armaba equipos de música para las casas. ¿Sí? Que eran como unos mueblecitos de madera con bafle, ponían el estéreo y hacían toda la conexión y quedaba como si fuera un radiograbador, ¿sí? Era muy común verlo en las casas. Lo que era raro es que eso no se compraba en ningún lado, se hacía, o sea que la persona se había autorrobado el estéreo y se había hecho su propio equipo. Producto de esto, las compañías decidieron no darle más cobertura. Misma situación o parecida está pasando con el tema de robo de ruedas, ¿sí? Las compañías están planteando hoy por hoy un limitante en algunas coberturas que es el de una rueda de auxilio por año, ¿sí? En el robo parcial, que son de las que están puestas, a veces no corre eso, pero sí en la de auxilio, que están planteando en coberturas de la C de la C a la C full, a la C1, decir, bueno, una por año. Es un tema complicado para los productores porque en general es algo que está pasando muchísimo, el robo de rueda, el robo de baterías. En general, este tipo de robos parciales se cubren con la aplicación de un desgaste, ¿sí? El liquidador, si en el legajo de póliza no aparece una declaración del asegurado de que haya puesto ruedas nuevas, le va a aplicar un volumen de desgaste por año de la rueda existente en el vehículo. Y en el caso de la